Mi suegro me dijo una vez que la valía de un hombre se mide exclusivamente por el peso de su cartera. Lo soltó así, sin anestesia, en plena cena de Nochebuena y ante toda la parentela. Todos se rieron con esa carcajada ensayada de los que deben dinero o favores, como si fuera la ocurrencia más brillante que hubieran oído en su vida. Yo, por mi parte, me limité a quedarme allí sentado, trinchando el cordero asado, fingiendo que no sentía cómo se me retorcía el cuchillo en el pecho mientras el vapor del asado me empañaba la vista. Durante 8 largos años, permití que creyeran que mi cartera estaba vacía. Durante 8 años, absorbí como una esponja cada insulto velado, cada comentario sarcástico sobre mi oficio y cada mueca de superioridad de una gente que se creía de otra casta por tener chalés en La Moraleja y coches de alta gama que yo nunca podría permitirme. Me repetía a mí mismo que nada de eso importaba. Me convencí de que el amor de Elena era un escudo suficiente, de que ella veía mi valor real aunque su familia fuera incapaz de mirar más allá de un extracto bancario. Me equivocaba en casi todo por aquel entonces. Pero esa noche de Navidad, frente a 40 desconocidos en un restaurante de postín de la zona de Salamanca, mi suegro estaba a punto de descubrir lo caro que le saldría haberme subestimado tanto tiempo. Me llamo Adrián Torres. Tengo 34 años y, durante la última década, me he ganado la vida como artesano de restauración de muebles antiguos. En mi taller, recupero piezas dañadas y las vuelvo a unir. Cómodas de caoba con los cajones agrietados, mecedoras de rejilla que pertenecieron a la bisabuela de alguien, mesas de comedor de roble que han sido el mudo testigo de 50 años de cenas familiares. La gente me confía sus recuerdos más tangibles y yo les devuelvo la vida con mis manos. Es un trabajo honrado, un oficio que requiere paciencia y respeto por el pasado. Pero para los Valenzuela, yo no era más que un chapuzas con serrín en el pelo. Mi esposa, Elena, y yo nos conocimos hace 9 años en una feria local. Ella era diferente entonces, su risa era fácil y despreocupada. No le importaba que yo condujera una furgoneta vieja que olía a barniz ni que mi ropa fuera comprada en mercados de segunda mano. Decía que adoraba mis manos, que le fascinaba verme trabajar la madera y que amaba mi capacidad para crear belleza a partir de algo que el resto del mundo consideraba basura. Nos casamos 2 años después en una ceremonia civil muy sencilla, casi clandestina, en el juzgado. Sus padres apenas hicieron acto de presencia, como si asistir fuera un trámite molesto. Su padre, Vicente, me miraba desde su traje a medida como si yo fuera una mancha de grasa que tuviera que limpiarse de la suela del zapato. Su madre, Paloma, mantenía una sonrisa educada mientras sus ojos destilaban un desprecio que su boca, siempre diplomática, prefería callar. Ingenuo de mí, pensé que la situación mejoraría con el tiempo. Pensé que, cuando vieran cuánto amaba a su hija y la estabilidad que le daba, me aceptarían en su círculo. Nunca lo hicieron. Vicente Valenzuela es el dueño de 4 concesionarios de coches de lujo repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Es un hombre ruidoso, pagado de sí mismo y con la misión personal de recordarme, en cada maldita reunión familiar, que nunca sería lo suficientemente bueno para su linaje. Paloma es más reservada, pero infinitamente más cruel. Lanza sus dardos envueltos en seda, disfrazándolos de preocupación materna por el futuro de su hija. Y luego está Hugo, el hermano menor de Elena, un tipo de 29 años que no ha dado un palo al agua en su vida, pero que se siente con el derecho divino de burlarse de mí por ganarme el pan con el sudor de mi frente. Aguanté 8 años. Agaché la cabeza y trabajé aún más duro en el taller. Amaba a mi mujer y confiaba ciegamente en que ella sería mi refugio. Pero Elena fue cambiando primero de forma sutil, casi imperceptible, y luego de golpe. Dejó de defenderme ante los ataques de su padre. Dejó de mirarme con aquella admiración de los primeros días. Al final, me di cuenta de que compartía mi cama con una mujer que parecía avergonzada de que yo, simplemente, existiera. Mi único vínculo con el mundo era el recuerdo de mi madre, que falleció cuando yo tenía 25 años, y mi tío Cayetano.
Cayetano era un hombre de silencios profundos que vivía en una casa modesta en la Sierra de Guadarrama. Siempre vestía sus camisas de cuadros gastadas, calzaba botas de montaña viejas y conducía un todoterreno que había visto mejores décadas que la actual. Cuando cumplí los 18 años, me entregó algo cuyo valor fui incapaz de procesar en aquel momento. Era una tarjeta de un negro mate absoluto, sin logotipos bancarios ni relieves, solo un nombre grabado en plata. Cayetano Ferrer. Me pidió que la llevara siempre encima, pero que no se me ocurriera usarla a menos que fuera una cuestión de absoluta necesidad. Y entonces me dijo una frase que se me quedó grabada a fuego durante 16 años. El día que la uses, Adrián, sabrán exactamente quién eres. Nunca entendí el misterio. Se lo pregunté 1000 veces, pero él solo sonreía con esa sabiduría de los que saben esperar y decía que lo comprendería cuando llegara el momento justo. Mi tío murió hace 3 años. Nunca llegué a usar la tarjeta, la guardé en mi vieja cartera de cuero como un amuleto, un último pedazo de su presencia que podía llevar conmigo a diario. Aquella noche de Navidad, el aire en casa Lucio estaba cargado de una tensión invisible. Estaba sentado a una mesa larguísima, rodeado por los Valenzuela y una corte de parientes lejanos y socios de negocios. Éramos 42 personas, todas gravitando alrededor de la chequera de Vicente, y todas tratándome como a un figurante que se había colado en la película equivocada. Fue justo en ese instante cuando Elena buscó algo en su bolso de marca, sacó un sobre blanco y, con una frialdad que me heló la sangre, lo deslizó por el mantel inmaculado hacia mi plato. Eran los papeles del divorcio, firmados y sellados hacía 2 semanas a mis espaldas. Su padre, sin perder un segundo, levantó su copa de champán y anunció a voz en grito que yo estaría de patitas en la calle para el mes de febrero. Y entonces ocurrió lo más increíble. Toda la sala estalló en aplausos. 40 personas brindando y celebrando mi humillación pública y mi ruina personal en plena noche de Navidad. Me quedé allí petrificado, con el papel del divorcio quemándome las yemas de los dedos mientras las carcajadas de los invitados herían el aire como cristales rotos. Sentí el peso de cada desplante acumulado durante casi una década, de cada cena donde fui el blanco de las burlas, de cada vez que me hicieron sentir un estorbo en una vida de lujo que nunca pedí. Entonces, con una calma que ni yo mismo comprendía, busqué en mi vieja cartera de piel gastada y saqué aquella tarjeta negra mate que mi tío Cayetano me había confiado 16 años atrás. Se la entregué al sumiller, un hombre impecable que hasta ese momento me había ignorado con fría eficiencia profesional. Al rozar el material, su expresión cambió. Miró el nombre grabado en plata, Cayetano Ferrer, y juro que vi cómo se le escapaba el color del rostro. Se inclinó hacia mi oído, ignorando el protocolo, y me susurró 5 palabras que, al ser pronunciadas, provocaron un silencio sepulcral que recorrió la mesa de punta a punta. Sea bienvenido, señor. Ordene usted. Esta es la crónica de cómo dejé de ser un fantasma entre los vivos. Esta es la historia de la noche en que el Chapuzas demostró que el roble más viejo es siempre el más difícil de quebrar. Para que entendáis cómo llegué a ese reservado de casa Lucio, rodeado de hienas con trajes de Armani, debo llevaros atrás. Me crié en Carabanchel, en un piso pequeño donde el olor a café y a madera limpia lo llenaba todo. Mi madre, Rosa Torres, se deslomaba en 2 trabajos, limpiando oficinas por la mañana y cosiendo para afuera por las noches, para que nunca nos faltara un plato caliente. Ella me grabó a fuego que la integridad de un hombre no se guarda en el banco, sino en la palabra dada y en el callo de las manos. Cuando falleció, yo apenas tenía 25 años, y el mundo se me volvió un lugar oscuro y hostil. El único que evitó que me hundiera fue su hermano mayor, mi tío Cayetano. Era un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría, que vivía en una casa de piedra en la Sierra de Guadarrama, rodeado de pinos y de un silencio que solo rompía el sonido de sus herramientas. Cayetano vestía siempre igual. Camisas de franela a cuadros, botas de montaña de las que ya no se fabrican y unos vaqueros que contaban 1000 historias de esfuerzo.
Conducía un Land Rover viejo que tosía al arrancar, pero a él le daba igual lo que dijeran en el club de campo. De chaval, pasaba los veranos en su taller. Él me enseñó a escuchar a la madera, a lijar hasta que la superficie fuera suave como la seda y a ver la joya escondida en un mueble abandonado en un desguace. El tío Cayetano me dio un oficio, pero sobre todo, me dio un propósito. El día que cumplí los 18, me puso en la mano aquella tarjeta negra. Pesaba más de lo normal, era fría, sólida, casi metálica. Sin chip, sin numeración, solo el nombre. Cayetano Ferrer. Llévala siempre contigo, Adrián, me dijo con sus ojos de búho sabio. No la uses a menos que te veas contra las cuerdas. Pero el día que la saques, muchacho, sabrán exactamente quién eres. Durante 17 años fue solo un recuerdo, un pedazo de él que sobrevivió a su entierro hace 3 años. Y luego estaba Elena. Cuando la conocí en las fiestas de San Isidro hace 9 años, creí que me había tocado la lotería. Era deslumbrante, sí, pero lo que me cautivó fue su risa, una que hacía que el ruido de la ciudad se apagara. Pasamos horas hablando junto a los puestos de entresijos y gallinejas, y ella me juraba que nunca había conocido a alguien tan real. Decía que mis manos, manchadas de barniz y esfuerzo, tenían más verdad que todos los cachorros de la yatzad madrileña con los que sus padres intentaban emparejarla. Nos casamos por lo civil, en una ceremonia rápida en los juzgados de la calle Pradillo. Sus padres, Vicente y Paloma, aparecieron tarde y se fueron temprano, como quien cumple con una visita al dentista. Vicente Valenzuela, el patriarca, me marcó desde el primer minuto. ¿Restaurador? O sea, que eres un chapuzas que arregla sillas cojas, soltó con un desprecio que habría congelado el Mediterráneo. Paloma, por su parte, practicaba una crueldad más refinada, una caridad aristocrática que dolía más que un bofetón. Hugo, el cuñado, era el peor. Un niní de manual que se creía un tiburón de las finanzas porque su padre le había puesto un despacho y un coche de 100.000 euros. Con los años, el goteo constante de veneno hizo mella. Elena, mi Elena, empezó a cambiar. Los apretones de manos bajo el mantel desaparecieron. Las miradas de complicidad se transformaron en suspiros de fastidio cuando yo no sabía de qué marca era el reloj de tal o cual primo. Empezó a mirarme con los ojos de su padre. Como a un proyecto fallido, como a un error de juventud que ya no resultaba pintoresco. La noche antes de Nochebuena, la oí por el pasillo hablando con Paloma. Lo sé, mamá. Tenías razón desde el principio. No se puede sacar el brillo a lo que es madera corriente. Esas palabras me hundieron más que cualquier insulto de Vicente. Así llegamos a Casa Lucio, un templo de la opulencia en plena Milla de Oro de Madrid. El sitio es de esos donde el aire huele a perfume caro y el suelo de mármol brilla tanto que te da vergüenza pisarlo. Vicente presidía la mesa de 42 invitados con la arrogancia de un César, luciendo un traje a medida que costaba lo que mi taller en 6 meses. Elena estaba a su lado, vestida de rojo pasión, con unos pendientes que gritaban dinero viejo. La cena fue un desfile de vanidades. Que si el viaje a Courchevel, que si la nueva inversión en cripto, que si el último Porsche de Hugo. Yo era la piedra en el zapato de la familia, el invitado de piedra al que Vicente decidió humillar públicamente tras el segundo plato. Adrián, hombre, tronó Vicente para que lo oyeran hasta en la cocina. ¿Cómo va la carpintería? ¿Has barnizado algo importante o sigues viviendo de las propinas de las abuelas? Las risas estallaron como una descarga de artillería. Hugo se sumó al festín. Déjalo, papá. Está constantemente tieso. Es su estado natural. Elena ni siquiera parpadeó. Con una frialdad que me desgarró el alma, sacó un sobre de su bolso de marca y lo deslizó sobre el mantel inmaculado. Ábrelo, dijo, sin un ápice de emoción en la voz. Eran los papeles del divorcio. Firmados, sellados y listos para ejecutar.
¿En Navidad, Elena? ¿Delante de todos? Pregunté con un hilo de voz. Mi padre tenía razón, Adrián. Eres un hombre pequeño. Nunca vas a hacer nada más que serrín y sueños rotos. Y fue en ese preciso instante cuando el dolor se transformó en algo gélido y puro. Fue entonces cuando recordé la tarjeta negra y el legado de mi tío Cayetano. Si querían ver quién era yo realmente, estaban a punto de recibir la lección de sus vidas. Las palabras de mi suegro me golpearon con la fuerza de un puñetazo seco en el esternón. Me quedé sin aire, con los pulmones bloqueados por una mezcla de incredulidad y una náusea creciente. Vicente, ajeno a mi asfixia, dio un palmetazo violento sobre la mesa, haciendo vibrar la cristalería fina, y sonrió con la satisfacción obscena de un general que acaba de aniquilar al enemigo. Por fin mi hija ha entrado en razón, sentenció, levantando su copa de Ribera del Duero con un gesto triunfal. Adrián, te doy de margen hasta febrero para que recojas tus bártulos y desalojes el chalet. Después de eso, te quiero en la calle, que es donde siempre debiste estar. Sin techo para febrero. Tiene hasta ritmo, ¿verdad? Se puso en pie y se dirigió a los comensales con una teatralidad repugnante. Señoras y señores. Un brindis por la libertad de Elena. Por el fin de este lastre. Las copas de cristal de Bohemia se alzaron al unísono por toda la mesa. 42 personas, entre parientes y parásitos, vitorearon y aplaudieron con entusiasmo. El estruendo llenó el reservado de Casa Lucio, rebotando en las paredes enteladas y ahogando cualquier rastro de decencia. Me quedé allí, congelado como una estatua de sal, viendo cómo mi matrimonio de casi una década se disolvía entre vítores y risas de desconocidos. Mi mujer evitaba mi mirada, concentrada en su copa. Mi suegro se carcajeaba con la boca llena de soberbia. Y en ese preciso instante, algo en mi interior, algo que había estado doblado y humillado durante 8 años, se rompió para siempre, dejando paso a una claridad gélida. Recordé cada desprecio que me había tragado para no causar una escena. Cada vez que me obligué a sonreír mientras me llamaban el reparador. Cada noche de soledad en el taller preguntándome qué me faltaba para ser digno de ellos. Y entonces, la voz de mi tío Cayetano resonó en mi memoria. Cuando la uses, sabrán exactamente quién eres. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que ya no sería más el hombre invisible. El estrépito de los aplausos fue remitiendo, pero el pitido agudo en mis oídos persistía. Recorrí con la mirada los rostros de aquellos que me rodeaban. Para ellos yo ya era un cadáver social, un error administrativo que Elena acababa de subsanar. Ya estaban pasando a lo siguiente, rellenando sus copas de champán y retomando chismes sobre sus próximas vacaciones en Baqueira Beret. Elena le susurraba algo al oído a su madre, probablemente planeando qué reformas haría en su antigua habitación del chalet de los padres. Hugo se partía de risa con un primo mirando algo en el iPhone. Vicente, el gran anfitrión, aceptaba palmadas en la espalda como si hubiera cerrado la venta de un siglo. Doblé los papeles del divorcio con una parsimonia casi ritual y me los guardé en el bolsillo interior de la americana. Mis manos, para mi sorpresa, estaban firmes, duras como el roble que solía trabajar. El temblor había desaparecido, sustituido por una serenidad absoluta, una calma de alta mar antes de la tormenta. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo una gélida determinación. Había terminado. Un camarero joven, de modales impecables y mirada neutral, se acercó a nuestra zona para retirar el servicio. Levanté ligeramente la mano para detenerlo. Perdone, un momento, dije con voz clara. El joven se volvió hacia mí, manteniendo la distancia de seguridad profesional. Dígame, caballero. ¿Desea algo más? Quisiera pedir la cuenta, respondí con naturalidad. De toda la mesa. Me hago cargo de la cena completa, de todas las facturas y de las botellas que se han descorchado. El camarero parpadeó, perdiendo por un segundo su máscara de eficiencia.
Señor. Perdone, pero es un grupo de 42 comensales. La cuenta es extremadamente sustanciosa. Estamos hablando de varios miles de euros, sin contar el servicio de sumillería. Asentí, sin mover un músculo. Lo he entendido perfectamente. Tráigame la cuenta. La voz de Vicente restalló sobre el murmullo general, cortando la conversación como un hacha. ¿Pero qué tontería es esta, Adrián? ¿Qué pretendes ahora? No le dediqué ni un segundo de mi atención. Mantuve el contacto visual con el camarero. Vicente soltó una de esas risotadas ruidosas que tanto le gustaban. ¿Lo habéis oído? El artesano quiere invitar. El hombre que se pasa el día pegando patas de sillas quiere pagar una cena que cuesta más de lo que factura en un trimestre. Es de locos. La mesa volvió a ondularse con risas burlonas. Hugo, entre sorbos de whisky, añadió su dardo. Igual quiere quedarse a fregar los platos por la noche para pagar la deuda. Un plato por cada insulto, Adrián. Paloma suspiró con una condescendencia que pretendía ser caritativa. Por favor, Adrián, no te pongas en evidencia. No hace falta que lleves este patetismo hasta el final. Sabemos que no puedes permitirte ni el café. Elena finalmente me miró. Su rostro era una máscara de irritación y vergüenza ajena. Adrián, basta ya. Esto es humillante. Solo lo estás haciendo más difícil de lo que ya es. Vete a casa y deja de hacer el ridículo. Sin decir una palabra, busqué mi cartera en el bolsillo trasero. Era de cuero viejo, con los bordes desgastados por el uso diario en el taller. La abrí y extraje la tarjeta negra mate, que descansaba allí, imperturbable, tras mi carné de conducir. La sostuve un segundo, su peso se sentía real, definitivo. Era la respuesta a 16 años de interrogantes. Se la entregué al camarero con un gesto sobrio. Use esto, por favor. El empleado tomó la tarjeta con la rapidez propia de su oficio. La miró de soslayo, como quien ha visto pasar miles de tarjetas platino o black esa misma noche. Pero entonces se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color abandonó sus mejillas de forma alarmante. Miró la tarjeta, luego me miró a mí, y volvió a bajar la vista al trozo de metal negro. Intentó articular palabra, pero solo emitió un sonido seco. ¿Algún inconveniente? Pregunté con calma. El camarero tragó saliva, visiblemente nervioso. Caballero. Por favor, le ruego que me disculpe un instante. Debo avisar al gerente de sala. Se dio la vuelta y se alejó casi al trote, desapareciendo tras la imponente puerta de madera noble que conducía a las oficinas de dirección. Vicente resopló con desdén. Ya está. Tarjeta denegada por falta de fondos o, peor aún, robada. ¿A quién pretendes engañar, Adrián? ¿Crees que aquí aceptan tarjetas de fidelidad del supermercado? No respondí. Entrelacé las manos sobre el mantel y esperé. Pasaron 2 minutos que se sintieron como horas. El murmullo en la mesa continuaba, pero noté que el silencio se iba contagiando desde mi posición hacia los extremos. La gente empezaba a intuir que algo no encajaba. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. El camarero regresó, pero esta vez caminaba con una urgencia reverencial. Tras él, apareció un hombre de unos 60 años, con un traje gris marengo de corte impecable. Su porte destilaba autoridad, era el Sr. Durán, el director general del establecimiento. Caminó con paso firme directamente hacia donde yo estaba sentado, ignorando a Vicente y al resto de los invitados. Se detuvo frente a mí y, ante el asombro de todos, se inclinó en una venia respetuosa. Señor Torres. Me puse en pie para recibirle. Dígame, Sr. Durán. La voz del director era formal,
pero cargada de una deferencia que nadie en esa mesa me había mostrado jamás. Caballero, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. No teníamos la menor constancia de que nos honraría con su presencia esta noche. De haberlo sabido, habríamos dispuesto un protocolo de recepción a la altura de su rango y habríamos despejado el salón principal para su total comodidad. Vicente se inclinó hacia adelante, con la vena del cuello hinchándosele por la indignación. ¿Pero qué broma es esta? ¿Sabe con quién está hablando, hombre? Este tipo es un simple carpintero. El Sr. Durán ni siquiera se dignó a mirarlo. Su atención estaba blindada sobre mi persona. Señor Torres, nos hemos comunicado de inmediato con el Consejo de Administración y con el Gabinete Jurídico de la Herencia. Todo ha sido verificado. Las instrucciones del señor Cayetano Ferrer fueron tajantes. En el momento en que esta tarjeta fuera presentada, debíamos activar el protocolo de sucesión de forma inmediata. Sentía el pulso acelerado, pero mantuve el tipo. ¿Y qué significa exactamente eso aquí y ahora? Pregunté. El Sr. Durán bajó un poco la voz, pero en el silencio absoluto que se había apoderado del reservado, sus palabras resonaron como campanadas de catedral. Significa, señor, que su tío no solo era el fundador de esta firma, sino el propietario único de la sociedad matriz. Tras su traspaso hace 3 años, la titularidad completa de la cadena, incluyendo este inmueble y todo lo que contiene, pasó legalmente a su nombre. Hizo una pausa y me miró con una solemnidad absoluta. Señor Torres, para que quede claro ante los presentes. Usted es el dueño absoluto de este restaurante y de todos los activos del Grupo Ferrer. El silencio que sobrevino a las palabras del Sr. Durán no se parecía a nada que yo hubiera experimentado jamás. No era una simple pausa, era una ausencia total de sonido, un vacío absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel reservado de la calle Jorge Juan. Vi cómo la onda de choque se propagaba por la mesa, deformando las facciones de los invitados. La copa de champán de Vicente quedó suspendida a escasos centímetros de sus labios, mientras su mandíbula caía, desencajada, en una máscara de incredulidad absoluta. Paloma, siempre tan compuesta, perdió su barniz de aristocracia, sus ojos saltaban espasmódicos entre el director del restaurante y mi rostro, esperando que alguien gritara que todo era una broma de mal gusto. A Hugo se le resbaló el iPhone de las manos, impactando contra el mármol con un eco seco que nadie se atrevió a comentar. Y luego estaba Elena. Mi mujer. La mujer que, 10 minutos antes, me había deslizado los papeles del divorcio con el desprecio que se le dedica a un objeto inservible. Me miraba como si fuera un aparecido, como si nunca me hubiera visto en los 9 años que llevábamos juntos. El Sr. Durán continuó con su letanía legal, ajeno al terremoto que sus palabras estaban provocando en la jerarquía de los Valenzuela. Señor Torres, su tío, don Cayetano Ferrer, fundó Sociedad de Hostelería de Madrid hace más de 40 años. Partiendo de una modesta casa de comidas en la sierra, levantó uno de los imperios gastronómicos más sólidos del país. Casa Lucio es nuestro buque insignia, pero el holding incluye 37 establecimientos de primer nivel y una participación mayoritaria en una cadena de hoteles boutique. Don Cayetano se retiró de la escena pública hace décadas, prefería el anonimato de su taller y sus montañas, pero mantuvo el control total de las acciones hasta su último aliento. Me costó encontrar el aire para articular una respuesta. Él nunca mencionó nada de esto. Ni una palabra. El Sr. Durán asintió con una mezcla de respeto y melancolía. Fue una decisión premeditada, señor. Dejó instrucciones notariales clarísimas. Quería que usted forjara su propio carácter, lejos de la sombra paralizante del dinero, hasta que estuviera listo. La tarjeta negra era el disparador. Dijo que el día que usted se viera obligado a usarla, significaría que el mundo le había puesto a prueba y que usted estaba preparado para reclamar su lugar.
Vicente golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos de plata. Su rostro había pasado del rojo púrpura a un blanco ceniza. Esto es un montaje. Una farsa ridícula. Bramó con la voz quebrada. Adrián es un muerto de hambre. Se pasa el día lijando madera en un taller de mala muerte. Es imposible que este tipo sea dueño de nada que no sea serrín. El Sr. Durán se volvió hacia él con una cortesía tan afilada como un bisturí. Caballero, le aseguro que nuestro gabinete jurídico ha validado la identidad de don Adrián y sus derechos sucesorios. Cada escritura, cada activo y cada cuenta han sido verificados. Don Adrián Torres es el propietario único de la sociedad matriz del Grupo Ferrer. Hizo una pausa deliberada para que el peso de sus siguientes palabras aplastara cualquier réplica. Su patrimonio neto actual, tras la última auditoría de este trimestre, supera con creces los 75 millones de euros. La cifra cayó sobre el mantel blanco como una losa de granito. 75 millones. Vi cómo la fisonomía de la sala se transformaba en tiempo real. Los parientes que me habían ignorado al entrar ahora me observaban con una fijeza depredadora. Los primos que se habían reído de los chistes de Hugo sobre mi oficio palidecieron, hundiendo la barbilla en el pecho. Los tíos que llevaban 8 años murmurando sobre mi falta de ambición se quedaron mudos, petrificados por la revelación. Paloma se llevó una mano enjollada al esternón, buscando aire, mientras Hugo apuraba su whisky de un trago, incapaz de procesar que el hombre al que llamaba el reparador acababa de convertirse en alguien infinitamente más poderoso que su propio padre. La voz de Elena rompió el vacío, quebradiza y casi inaudible. Adrián. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Todos estos años viviendo como. ¿Por qué te callaste? La miré. La miré de verdad, despojándola de todos los recuerdos felices que alguna vez guardé. Vi a la mujer que me había entregado el divorcio en Nochebuena sin que le temblara el pulso. Vi a la mujer que permitió que su familia me pisoteara durante casi una década mientras ella miraba hacia otro lado. Yo tampoco lo sabía, Elena, respondí con una voz que no reconocí como mía por su frialdad. Pero mírame a los ojos y dime. ¿Habría cambiado algo? Me has dado esos papeles porque creías que no tenía nada que ofrecerte. Tu familia me ha tratado como el barro de sus zapatos durante 8 años. Ninguno de vosotros se molestó nunca en ver al hombre. Solo veíais el saldo de mi cuenta. Intentó balbucear una respuesta, pero las palabras se le murieron en la garganta. Me puse en pie, ajustándome la americana. Te amaba, Elena. Te habría dado lo poco que tenía, que era real y era mío. Habría pasado el resto de mis días trabajando con mis manos para que no te faltara nada. Pero elegiste marcharte en el preciso instante en que pensaste que el negocio de las sillas ya no era suficiente para tu estatus. Eso es todo lo que necesito saber sobre lo que valía nuestro matrimonio para ti. Me giré hacia Vicente. El sudor le perlaba la frente y su arrogancia se había evaporado, dejando ver al hombre pequeño y asustado que siempre fue. Me dijiste que estaría de patitas en la calle para febrero, ¿recuerdas? Dije con una sonrisa gélida. Curioso giro del destino, Vicente. Según el informe que el Sr. Durán me ha facilitado, Inmobiliaria Castellana es el propietario del edificio de la calle Doctor Esquerdo donde tienes la sede central de tus concesionarios. En términos prácticos, eso me convierte en tu casero. La mandíbula de Vicente se tensó tanto que creí que se le romperían los dientes. No pudo articular palabra. Así que, hagamos las cosas bien, continué. Te quiero fuera de ese edificio para el 1 de febrero. Considéralo un detalle de despedida de parte de ese chapuzas que, según tú, no era nadie. Cogí mi abrigo del respaldo y me lo puse con calma. Sr. Durán, por favor, cargue la cuenta de esta cena a mi oficina personal. La velada corre de mi cuenta. Que sea mi último regalo para los Valenzuela.
Un recordatorio del valor de aquello que decidieron despreciar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del reservado. A mis espaldas, oí a Elena pronunciar mi nombre con un hilo de voz. Oí el arrastrar de su silla al levantarse, intentando seguirme, pero no me detuve. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. 42 rostros me observaban, paralizados por el impacto. Mi tío me enseñó que la madera noble se reconoce por cómo aguanta la presión, dije. Y que la valía de una persona se mide por cómo trata a los demás cuando cree que no tiene nada que ganar. Esta noche os he observado a todos, y ahora sé exactamente lo que valéis. Absolutamente nada. Salía la fría noche madrileña. El aire de la sierra bajaba cortante por la calle Serrano, limpio y puro. Por primera vez en 8 años, mis pulmones se expandieron sin dolor. No miré atrás. Sabía que, en algún lugar, mi tío Cayetano estaba sonriendo. Los días que siguieron a aquella Nochebuena en la calle Jorge Juan fueron los más silenciosos y lúcidos de mi vida. Conduje de vuelta al chalet que había compartido con Elena, hice una sola maleta con lo estrictamente necesario y me marché antes de que ella cruzara el umbral. No quería escenas de alcoba, ni llantos tardíos, ni esa clase de disculpas que solo florecen cuando el saldo bancario del otro se vuelve público. Quería cerrar aquel capítulo con la misma precisión con la que ajusto una junta de Milano. Limpia, firme y definitiva. El proceso de divorcio fue una lección magistral de ironía jurídica. Al principio, los abogados de Elena, los mismos que su padre había contratado para blindar a la familia, intentaron impugnar el acuerdo. Argumentaron que ella desconocía mi situación patrimonial real y que, por tanto, tenía derecho a una liquidación de gananciales. Sin embargo, las capitulaciones matrimoniales que Vicente Valenzuela me obligó a firmar antes de la boda con una sonrisa de tiburón, diseñadas específicamente para que yo no pudiera tocar un solo euro de su linaje, se volvieron contra ellos como un boomerang. El régimen de separación de bienes era absoluto. Elena había renunciado por contrato a cualquier derecho sobre activos adquiridos fuera del matrimonio o por herencia. Se quedó exactamente con lo que ella misma había planeado para mí. Con nada. Me enteré por la prensa económica local de que los concesionarios de Vicente empezaron a hacer aguas apenas 3 meses después. Simplemente, no renové el contrato de arrendamiento de su sede central. No lo hice por una sed de venganza ciega, sencillamente, no tenía ninguna obligación moral ni comercial de mantener un trato con un hombre que había dedicado 8 años a intentar demoler mi autoestima. Tuvo que trasladar su flota a una nave industrial en un polígono a las afueras de Leganés, y en menos de un año, 2 de sus 4 centros echaron el cierre definitivo. El hombre que se burlaba de mí por pegar patas de sillas ahora veía como el motor de su vida se gripaba sin remedio. Paloma me envió una carta perfumada 6 meses después. 3 páginas de una caligrafía exquisita llenas de justificaciones, diciendo que ella siempre había intuido mi gran potencial y proponiendo un café en el Hotel Riz para limar asperezas. Decía que el comportamiento de Vicente no la representaba. Leí la carta mientras desayunaba en el taller, la doblé con cuidado y la eché a la chimenea donde quemo los restos de serrín. Hay puentes que es mejor dejar que se conviertan en ceniza. Hugo también intentó su jugada. Me contactó por Instagram, de repente muy cercano, muy colega. Decía que tenía una idea de negocio revolucionaria sobre movilidad eléctrica y que pensaba que yo era el socio ideal para financiar el proyecto. Bloqueé su perfil sin responder. Llevaba 8 años viendo cómo vivía del aire y del esfuerzo ajeno. No iba a ser yo quien pusiera la red para sus saltos al vacío. Elena me llamó solo una vez. Fue un martes de lluvia, casi a medianoche. Su voz ya no era la de la mujer de hielo que deslizó el sobre en el restaurante, sonaba rota, pequeña, vulnerable. Me confesó que había cometido un error imperdonable, que se había dejado cegar por el ruido de su familia y que ahora se daba cuenta de que yo era lo único real que había tenido en su vida. Me preguntó si quedaba algún rescoldo,
alguna posibilidad de volver a empezar, lejos de todo el dinero y las expectativas. La escuché en silencio hasta que terminó. Luego, le dije la verdad con la calma de quien ya no espera nada. Lo tenías todo, Elena. Tenías a un hombre que te amaba de forma incondicional, alguien que habría dado la vida por ti cuando no tenías nada que ofrecerme a cambio. Eso era el tesoro más grande, pero para verlo necesitabas unos ojos que no fueran los de tu padre. No puedo olvidar la mirada que me dedicaste en aquella cena cuando pensabas que yo era invisible. Esa mirada es quien eres tú ahora. Colgué el teléfono y borré su número para siempre. Asumí la dirección de Sociedad de Hostelería de Madrid, pero no desde un ático de cristal en la Castellana. Me dediqué a recorrer cada cocina, cada recepción y cada muelle de carga. Me aprendí los nombres de los camareros, de las gobernantas de los hoteles y de los pinches de cocina. Empecé a gestionar la empresa con la misma filosofía que mi taller. Cuidando los detalles, valorando la estructura y, sobre todo, respetando la materia prima humana. Me convertí en el líder del que mi tío Cayetano se habría sentido orgulloso. Aún así, sigo restaurando muebles los fines de semana. Conservé mi viejo taller de la sierra, el olor a barniz y el tacto de la madera virgen me mantienen con los pies en la tierra. Me recuerdan quién era yo cuando nadie miraba y quién quiero seguir siendo ahora que todos me observan. Hace un mes, mientras restauraba un viejo escritorio de roble que perteneció a mi tío, encontré un compartimento secreto en el doble fondo de un cajón. Dentro había un sobre amarillento con una carta escrita a mano por él, años antes de su partida. Adrián, si estás leyendo esto, es que finalmente has tenido que mostrar tus cartas. Nunca te hablé de la herencia porque quería que te forjaras como un hombre de verdad, sin el veneno de la riqueza fácil. Cualquiera puede ser un caballero cuando tiene los bolsillos llenos. La verdadera prueba de fuego es cómo tratas al prójimo cuando el mundo cree que no eres nadie. Tú has pasado esa prueba cada día en tu taller, con tu humildad y tu integridad inquebrantable. Por eso te lo confié todo a ti. No porque lo necesitaras, sino porque te lo habías ganado. Úsalo con sabiduría. Sigue siendo ese hombre que no necesita etiquetas para saber lo que vale. Y recuerda. La gente que te quiere cuando no tienes nada es la única que merece estar a tu lado cuando lo tienes todo. Te quiero, hijo. Tu tío, Cayetano. Me quedé allí sentado, dejando que sus palabras se asentaran en mi alma. Pasé 8 años permitiendo que gente mediocre me convenciera de que mi valor dependía de mi cuenta corriente. Me lo creí porque pensaba que la dignidad se medía en metros cuadrados y marcas de relojes. Pero mi tío Cayetano entendía la gran verdad de la vida. La valía reside en el carácter, en dar la cara y en tratar a los demás con respeto incluso cuando no hay testigos. Aquella Nochebuena en Madrid no cambió mi vida por hacerme millonario. La cambió porque me hizo libre. Me hizo comprender que aquellos que se burlaban de mí eran los verdaderamente pobres. Tenían oro, pero no tenían honor, tenían estatus, pero no tenían amor. Si estás ahí fuera sintiéndote pequeño, sintiendo que el mundo te ignora porque no brillas con luz prestada, escúchame bien. Tu valor no lo define quien te subestima. Mantente firme. Sigue trabajando con la verdad por delante. Tu momento llegará, y cuando lo haga, asegúrate de seguir siendo la persona que se merecía ganar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Mi hijo y mi nuera estaban organizando la fiesta por mi 67 cumpleaños. Todo parecía perfecto, pero en medio del bullicio, mi esposa se acercó y me susurró al oído. Coge tu chaqueta. Nos vamos ahora mismo. Actúa como si no pasara nada. Al principio pensé que era una broma, una de sus ocurrencias, hasta que nos subimos al coche, cerró los seguros y me miró con una expresión que jamás le había visto. Algo está muy, muy mal, Mateo, me dijo con la voz quebrada.
Mira esto. Lo que me mostró en la pantalla de su tableta era una evidencia que nunca esperé encontrar. Mi propio hijo quería hacerme daño, y casi lo logra. Pero antes de contarles cómo terminó todo, necesito que entiendan cómo llegamos a esa noche en el salón de eventos en Madrid. El lugar estaba impecable. Globos dorados, lirios blancos por todas partes y una pancarta gigante que decía: Felicidades, Mateo Ferrán. 40 años de excelencia. Mi hijo, Alejandro, se había superado a sí mismo. A mis 67 años, tras haber fundado y hecho crecer el grupo de inversiones Ferrán hasta alcanzar un valor de 15 millones de euros, esta debería haber sido una de las noches más orgullosas de mi vida. Estaba de pie cerca de la barra, rodeado de 150 invitados. Colegas del sector, viejos amigos y vecinos de nuestro edificio en el barrio de Salamanca. Todos querían estrecharme la mano y decirme cuánto me echarían de menos en la oficina ahora que me jubilaba. ¿Estás bien, papá? Alejandro apareció a mi lado, apoyando una mano en mi hombro. A sus 38 años, se veía impecable y seguro de sí mismo con su traje azul marino hecho a medida. Estás muy pálido. La verdad era que me sentía mareado. La sala se había inclinado ligeramente hacía un momento. Solo estoy cansado, hijo. Ha sido una semana larga. Llevas diciendo eso mucho últimamente, frunció el ceño con preocupación. Quizá deberías sentarte. Estoy bien, le apreté el brazo. Gracias por organizar todo esto. Significa mucho para mí. Cualquier cosa por ti, papá. Te has ganado este descanso. Llevaba meses teniendo esos episodios. Fatiga extrema, mareos, lapsos de memoria. Mi esposa, Elena, los llamaba cosas de la edad, aunque el brillo de preocupación en sus ojos decía otra cosa. Alejandro también parecía inquieto, asegurándose de que me tomara mis vitaminas cada mañana sin falta. La salud es lo primero, papá, me decía siempre, entregándome el frasco. Un buen hijo, un hijo atento. O eso pensaba yo. Al otro lado del salón, Elena estaba rígida cerca de la entrada. Su rostro estaba desencajado y sus hombros tensos. Había estado callada toda la noche. Le había preguntado 2 veces si le pasaba algo, y ambas veces me respondió que estaba bien, pero 43 años de matrimonio me habían enseñado a detectar sus mentiras a kilómetros. Me buscó con la mirada y, a pesar de los 10 metros que nos separaban, lo vi claramente. Miedo, terror puro. Se abrió paso entre la multitud, su vestido color crema rozando el suelo, y se inclinó hacia mí. Su aliento estaba caliente contra mi oreja. Tenemos que irnos. Ahora mismo. No hagas preguntas, solo confía en mí. Busqué su mirada. Su mano apretaba la mía con una fuerza dolorosa. Elena. Ahora, Mateo. Por favor. En 4 décadas juntos, nunca la había oído usar ese tono. Era pánico absoluto. Dejé mi copa de vino de Rioja en la mesa y pusimos una excusa rápida sobre una cita médica olvidada. Alejandro puso cara de decepción. Que te mejores, papá. Celebraremos pronto, me abrazó, con sus brazos fuertes rodeando mis hombros. El trayecto hacia nuestro ático en la Castellana fue silencioso, roto solo por la respiración agitada de Elena. Conducía rápido, con los nudillos blancos apretando el volante. Las preguntas me quemaban en la garganta, pero su postura rígida me impedía hablar. Al entrar en el garaje subterráneo, apagó el motor pero no se movió. Sacó algo de su bolso. Una tableta. Es la tableta de Alejandro, dijo con la voz rota. Léelo. Todo. La pantalla mostraba una aplicación de mensajería. Eran los mensajes de mi hijo. Mis ojos se fijaron en el primero, de alguien llamado Diego Rivera. Lo leí una vez, luego otra.
Las palabras no tenían sentido en mi cabeza. El compuesto está listo. Estará en su bebida esta noche. 10 minutos después de ingerirlo, su corazón se detendrá. Tiene antecedentes médicos, nadie sospechará nada. Mi visión se nubló. La tableta temblaba en mis manos. Sigue leyendo, susurró Elena. Deslicé la pantalla. Había más mensajes, fechas que se remontaban a 6 meses atrás. Detalles sobre dosis, sobre el tiempo de reacción, sobre síntomas que parecerían naturales, sobre mis vitaminas mezcladas con veneno. Sobre mí. Mi hijo, el niño que había criado, amado y en quien confiaba plenamente, había estado planeando asesinarme. El siguiente mensaje lo confirmaba. Perfecto. 6 meses de preparación. Esta noche terminamos con esto. Tu padre no sufrirá. Rápido, limpio, indetectable. Y luego el dinero de la herencia será tuyo. No podía respirar. Las paredes del garaje parecían cerrarse sobre mí. Mateo. La mano de Elena cubrió la mía. Encontré esto hace 3 días. He estado tratando de entender qué hacer, pero esta noche se suponía que... No pudo terminar la frase. No hacía falta. Esta noche se suponía que era mi última noche con vida. Subimos al ático de alguna manera, aunque no recuerdo el trayecto en el ascensor. El hogar que habíamos construido durante décadas me resultaba ajeno, como si estuviera en la casa de un extraño. Elena me guió hasta el sofá, pero me fue imposible sentarme, mis piernas se movían por puro instinto, de un lado a otro del salón. Esto tiene que ser un error, dije, sintiendo como la tableta se resbalaba de mis manos sudorosas. Alguien ha hackeado su cuenta. Es falso, Elena. Alejandro no haría algo así. Es nuestro hijo, yo sé quién es. Elena rompió a llorar, las lágrimas surcaban su rostro con una amargura que me heló la sangre. ¿Crees que yo quería creerlo? He pasado 3 días rezando para estar equivocada. ¿3 días? La cifra me golpeó como una bofetada. Lo has sabido durante 3 días y no dijiste nada. ¿Cómo le dices a tu marido que su propio hijo está intentando asesinarlo? Asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y letal. Elena me pidió que leyera el resto, y lo hice. Vi 6 meses de planificación meticulosa entre Alejandro y un tal Diego Rivera, que resultó ser el hermano de mi nuera, Rebeca, y químico de profesión. Hablaban de dosis, de cómo hacer que los síntomas parecieran naturales. Un mensaje de hace 4 meses me detuvo el corazón. Alejandro, se está debilitando. La fatiga es notable. ¿Cuánto más, Diego? La respuesta fue: 2 meses más. Luego aumentamos para el empuje final. El envenenamiento lento es un arte. Apenas llegué al baño antes de vomitar. Al salir, Elena me contó cómo lo descubrió. El miércoles por la mañana fue al apartamento de Alejandro en el barrio de Salamanca para recoger la tableta que él se había dejado en nuestra casa la semana anterior. Él estaba en el gimnasio y Rebeca se estaba duchando. La tableta estaba en la encimera de la cocina y la pantalla se iluminó con una notificación de Diego sobre el compuesto listo. Elena se quedó allí, en su cocina, leyendo cómo planeaban matarme y cómo mis vitaminas diarias eran la vía del veneno. La salud es lo primero, papá, repetí en un susurro, recordando la sonrisa de mi hijo cada mañana al darme el frasco. Me estaba matando con una sonrisa. Elena había tomado fotos de los mensajes con su móvil y se fue antes de que Rebeca saliera de la ducha. No llamó a la policía de inmediato porque seguía esperando que hubiera una explicación lógica, porque era nuestro hijo. Pero tras la escena del banquete, ya no había dudas. Mañana mismo, dijo Elena con una firmeza renovada, iremos al hospital. Necesitamos una analítica de sangre. Necesitamos pruebas reales.
Elena. Sin discusiones, Mateo. Si me equivoco, te pediré perdón el resto de mi vida. Pero si tengo razón, nuestro hijo lleva 6 meses asesinándote. En el fondo, yo sabía que ella tenía razón. Acepté. Esa noche, mientras Madrid brillaba al otro lado del ventanal, yo solo podía pensar en que Alejandro estaría preguntándose por qué nos fuimos pronto de su fiesta perfecta y cuánto tiempo le quedaba para heredar mi fortuna. A la mañana siguiente, la sala de espera del Hospital Universitario La Paz olía a desinfectante y ansiedad. Tras 3 horas de espera, el doctor Ayes nos recibió. Su tono hizo que se me encogiera el estómago. Señor Ferrán, he revisado su analítica 3 veces e incluso envié muestras a otros laboratorios para confirmar. Tiene niveles de un compuesto basado en potasio significativamente elevados en su sistema. ¿Qué significa eso? Pregunté con un hilo de voz. Significa que alguien le ha estado envenenando de forma lenta y metódica. Por los patrones de acumulación, estimo que lleva 6 meses expuesto. Los mensajes tenían razón. Elena preguntó cuánto daño había. El doctor nos miró con gravedad. Al nivel actual, le quedan quizás 1 o 2 semanas antes de que el compuesto le provoque una parada cardíaca fulminante. La habitación giró. 1 o 2 semanas. Alejandro no solo planeaba matarme, ya lo estaba haciendo. El doctor mencionó que debía informar a las autoridades y Elena le aseguró que ya teníamos pruebas del intento, pero que necesitábamos el informe toxicológico oficial para la policía. Sentados en el coche, en el parking del hospital, el silencio era absoluto mientras el tráfico de la Castellana seguía su curso ajeno a mi tragedia. Mi hijo me había entregado la muerte en un frasco de pastillas cada mañana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Miré mis manos, las mismas que lo sostuvieron al nacer y que le enseñaron a jugar al fútbol en el parque. Estaban temblando, pero ya no de miedo. Sentí una rabia fría, clara y enfocada. Ahora vamos a luchar, dije mientras arrancaba el motor. Alejandro quería matarme por mi dinero. Está a punto de aprender de qué es capaz su padre cuando lucha por su vida. Teníamos 1 semana, tal vez 2, pero sería suficiente. El jueves por la tarde, Elena y yo nos reunimos con Ramón Forqué en su despacho del centro de Madrid. Ramón era un abogado de 65 años, de cabello canoso y una presencia imperturbable, forjada tras décadas lidiando con casos de herencias y tragedias familiares. Su oficina tenía vistas a la Gran Vía, donde la ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Señor Ferrán, dijo Ramón, estudiando las fotos de los mensajes que Elena le había enviado, esto es condenatorio, pero no servirá en un tribunal español. Se obtuvieron sin una orden judicial del dispositivo personal de Alejandro. Cualquier abogado defensor haría que las desestimaran. ¿Entonces se irá de rositas? La amargura inundó mi voz. No si lo hacemos bien. Necesitamos pruebas obtenidas legalmente. Vamos a tenderle una trampa. Invitadlos a cenar a vuestra casa. Al ser vuestra propiedad, podemos grabar legalmente todo lo que ocurra. Si Alejandro intenta envenenarte de nuevo, lo tendremos. Ramón llamó a Pablo Henderson, un exdetective de la Policía Nacional que ahora trabajaba como investigador privado. Pablo entró en la sala con paso firme y abrió su portátil. He estado investigando a su nuera, dijo Pablo. Se hace llamar Rebecca Morgan, pero hace 4 años era Nicole Patterson. Estuvo casada con un banquero de inversiones en Valencia que murió tras caerse por las escaleras. La muerte se declaró accidental, pero su hija nunca lo creyó. Nicole heredó 2 millones de euros y desapareció. Se cambió el nombre legalmente justo antes de conocer a su hijo. Me quedé helado. Mi hijo se había aliado con una profesional. Pablo añadió que el hermano de ella, Diego Rivera, trabajaba en un laboratorio farmacéutico y había estado desviando compuestos de potasio,
lo justo para matarme sin levantar sospechas. Si demostramos que Diego suministró el veneno, es conspiración para el asesinato, sentenció Ramón. Traicionará a Alejandro y Rebeca para salvarse a sí mismo. El plan era para la cena del sábado. Instalaríamos cámaras y micrófonos ocultos legalmente en mi ático. Le daríamos a Alejandro la oportunidad perfecta para terminar lo que empezó. Un equipo de paramédicos estaría a 2 portales de distancia con fármacos de quelación y equipo cardíaco. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, me advirtió Ramón. Tu hijo irá a la cárcel. Tu familia, tal como la conoces, se acaba. ¿Estás seguro? Pensé en los 6 meses de vitaminas y sonrisas falsas. Pensé en el análisis de sangre. Me quedaban 2 semanas de vida. Dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió que valía más muerto que vivo, respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Tenemos 6 días. Hagamos que cuenten. El viernes, el equipo de Pablo transformó mi casa en una cuadrilla de vigilancia. 8 cámaras invisibles y micrófonos en las lámparas. El sábado y el domingo los pasamos ensayando. Elena y yo practicamos el cambio de copas 100 veces. Tenía que parecer natural. El lunes por la mañana, llamé a Alejandro. Mi mano temblaba al marcar su número. Papá, ¿cómo te encuentras? Respondió al segundo tono. Cansado, hijo. ¿Podéis venir a cenar Rebeca y tú el miércoles? Solo nosotros 4. He estado pensando mucho en la familia. Por supuesto, papá. La familia es lo más importante. Colgué antes de soltar una maldición. El miércoles llegó con una normalidad cruel. Elena pasó la tarde cocinando un asado tradicional, el olor llenaba la casa de recuerdos de cenas donde yo creía ser amado. A las 18:30, todo estaba listo. Las cámaras grababan. Mi copa de whisky estaba marcada en la mesa, y otra idéntica estaba al alcance para el cambiazo. Estás pálido, susurró Elena tomándome la cara entre sus manos. Voy a cenar con mi asesino, intenté sonreír. Estar pálido parece apropiado. A las 19 en punto, sonó el timbre. Era hora de ver a mi hijo por última vez. Alejandro estaba en el umbral con Rebeca, ambos vestidos como si vinieran a una celebración exclusiva. Mi hijo llevaba una americana azul marino y esa sonrisa de suficiencia de la que yo, en otro tiempo, me sentía tan orgulloso. Rebeca lucía elegante con un vestido negro, pero sus ojos brillaban con una anticipación que ahora me resultaba gélida. Papá, Alejandro me abrazó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. Te veo mejor. Unos días son mejores que otros, mentí, mientras Elena salía de la cocina para recibirlos. Nos instalamos en el salón y la charla trivial me resultaba insoportable, como si estuviera tragando cristales rotos. Alejandro preguntaba por mi salud, por los detalles de mi jubilación y el futuro de mi patrimonio. Noté cómo la mano de Rebeca rozaba el brazo de mi hijo, era una comunicación silenciosa, una señal. Alejandro, ayúdame con las copas, dije levantándome. He sacado ese Macallan de 18 años que tanto te gusta. Claro, papá. En mi despacho, serví el whisky en 2 vasos de cristal. Sobre nosotros, una cámara oculta grababa cada movimiento en resolución 4K. A pesar de que mi corazón martilleaba contra mis costillas, mis manos se mantuvieron firmes. He estado pensando en lo que dijiste, papá, comentó Alejandro con naturalidad, sobre que la familia es lo que importa. Todo lo que he construido ha sido por la familia. Vuelvo ahora mismo, he olvidado el hielo, dije, dejando las botellas sobre la mesa. Salí al pasillo y dejé a Alejandro a solas con las copas durante exactamente 10 segundos. 10 segundos para que mi hijo tomara su decisión final. Cuando regresé con el hielo, él estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y una calma aparente.
Los vasos estaban sobre mi escritorio, el líquido ámbar captando la luz del flexo. Eché los hielos y le entregué su copa. Regresamos al comedor. La copa de whisky marcada estaba en mi sitio. Alejandro levantó la suya. Por la familia, brindó. Por la familia, ecoé yo. Llevé el vaso a mis labios cuando Elena, moviéndose detrás de mí para servir la fuente de asado, golpeó mi brazo con el codo, un movimiento que habíamos ensayado hasta la saciedad. El vaso voló de mi mano, el cristal estalló contra el suelo de madera y el whisky se desparramó por el mantel. Dios mío, Mateo. Lo siento muchísimo, exclamó Elena. El rostro de Rebeca se volvió blanco, sus ojos reflejaban una mezcla de horror y furia contenida. Alejandro apretó la mandíbula hasta que sus nudillos palidecieron. No pasa nada, dije, fingiendo una debilidad extrema en la voz. De hecho, no me siento bien. El pecho. Me llevé la mano al esternón. ¿Papá? Alejandro se medio levantó. ¿Llamamos al 112? No, solo necesito descansar. Quizá deberíamos dejarlo por hoy. Pero si acabamos de llegar, protestó Rebeca con aspereza. Me puse en pie con dificultad fingida y pedí a Alejandro que se marcharan. Él me miraba fijamente, calculando, preguntándose si el veneno que acababa de verter había llegado a surtir algún efecto. Me dio un beso en la mejilla, el beso de un Judas con una sonrisa perfecta. En cuanto se cerró la puerta principal, cogí el teléfono. Pablo, ¿lo tienes? Cada segundo, Mateo. Se ve perfectamente como Alejandro añade el polvo a tu copa. Tan claro como el día. 30 minutos después, las sirenas de la Policía Nacional cortaron el silencio del barrio de Salamanca. Desde mi ventana, vi las luces azules converger a 2 manzanas de distancia, frente al edificio de mi hijo. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Pablo. Ambos bajo custodia. Se acabó. Elena se puso a mi lado y me tomó la mano. Se ha acabado, susurré. No, respondió ella, esto no es más que el principio. A las 21:30, la Policía Nacional descendió sobre el piso de Alejandro en la zona de Diego de León. Observé desde la furgoneta de Pablo cómo sacaban a mi hijo y a mi nuera esposados, con los rostros pálidos bajo las farolas de Madrid. Alejandro no dejaba de mirar hacia su portal, como si esperara despertar de una pesadilla. Pero no iba a despertar, esto era real. El equipo de registro ha encontrado de todo, dijo Pablo por la radio. Residuos de polvo blanco en un sobre en el bolso de Rebeca. El frasco de vitaminas todavía medio lleno en el armario del baño de Alejandro. Los mensajes en ambos móviles. Es un caso hermético. Me quedé en silencio. Mi hijo guardaba mis vitaminas envenenadas en su baño como si fuesen aspirinas. A medianoche, mi teléfono sonó. Era el número de Alejandro. Papá, por favor, su voz estaba destrozada. Esto es un error, un malentendido. Tienes que decirles la verdad. ¿Qué verdad? Respondí con frialdad. ¿Que no me envenenaste durante 6 meses? ¿Que las cámaras no grabaron cómo echabas el polvo en mi copa? Papá, ¿puedo explicarlo? No. Se lo explicarás a tu abogado. No vuelvas a llamar a este número. Colgué y bloqueé su contacto. 40 años de paternidad terminaron con el clic de un botón. Días después, acepté verlo en la comisaría de la calle Leganitos. Alejandro llevaba un mono naranja que lo hacía parecer más joven y pequeño. Papá. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Siéntate, ordené con la voz que usaba en las juntas directivas. Él empezó a llorar, diciendo que estaba desesperado por las deudas de inversiones en criptomonedas y que debía más de 1.000.000 de euros a gente peligrosa. Así que decidiste matarme a mí en su lugar. No sabía qué más hacer.
Ya había malversado 400.000 euros de la empresa. La traición seguía encontrando nuevas profundidades. Me dijo que Rebeca lo ayudó a ver una salida. No te atrevas a culparla a ella, le dije. Tú tomaste esta decisión. ¿Sabías que ella asesinó a su primer marido? Alejandro se quedó blanco. En ese silencio, vi la verdad. Él sabía exactamente quién era ella, y se quedó a su lado porque ella podía enseñarle cómo salir impune de un asesinato. Ya no eres mi hijo, le dije finalmente. Solo eres un asesino fracasado que se pudrirá en la cárcel. Adiós, Alejandro. Sus gritos me persiguieron por el pasillo hasta el parking donde Elena me esperaba. Por primera vez, me dejé romper. 6 meses después, en la Audiencia Provincial de Madrid, vi cómo condenaban a mi hijo a 22 años de prisión. Rebeca recibió 35 años, incluyendo la condena por su primer marido. Diego Rivera, 8 años. Ha pasado un año desde el juicio. Ahora tengo 68 años y vivo en un pequeño apartamento frente al Mediterráneo, en Javea. No hay fiestas de jubilación, solo Elena, una cena tranquila y el sonido de las olas. Vendimos la casa de Madrid y el Grupo Ferran donamos los 15 millones a fundaciones que ayudan a víctimas de abuso financiero y a familias que investigan muertes sospechosas. El dinero que casi me mata ahora protege a otros. He aprendido que el amor no justifica la traición y que la familia no siempre es un lugar seguro. Pero también he aprendido que 43 años de matrimonio significan algo. Elena me salvó la vida. Hoy estoy vivo, respiro y sé que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esta es mi historia, y es una advertencia. No ignores las señales solo porque amas a alguien. Dios me dio a Elena por una razón. Mantente alerta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.